Listo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, y bendice esta clase que en tu santo nombre vamos a realizar. Te pedimos que sea para tu mayor gloria y salvación de las almas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a seguir. Estamos viendo dentro de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, estamos viendo los mandamientos. Y durante la clase pasada hemos estado viendo el primer mandamiento. Me faltaron algunos puntos por ver y vamos a terminar de verlos si Dios quiere hoy y a ver si me da tiempo también de ver todo lo que involucra el tema de hoy. Muy bien. La clase pasada estamos hablando del primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No se ve bien, ¿no? Como que lo están muy clarito. Lo que pasa es que tenemos el brillo de la lámpara El y brillo el sí, pizarrón, tiene pero ahí. Voy a intentar escribir un no, poquito pero más. sí, de ese lado se ve bien y a esa altura está muy bien, hermanito. Muchas gracias. Sobre todas las cosas. También voy a cambiar de común porque este ya está acabando. Estuvimos viendo que involucra este mandamiento el deber de la caridad, que la caridad es el amor. Uy, este me salió bien clarito. Está muy clarito. Usando este otro. La caridad es el amor de Dios. Nosotros llamamos caridad al amor que viene de Dios y al amor que Dios produce en nosotros. Vamos a diferenciarlo porque muchas veces se entiende mal la palabra amor. Pero en general todo amor proviene de Dios. Incluso las manifestaciones que nosotros vemos de cuidado en la naturaleza, aunque no son propiamente caridad, por ejemplo, los animales, el cuidado de un animal por sus crías, no es caridad, pero de alguna manera participa o muestra o refleja este amor de Dios. Entonces, vamos a hablar de la caridad como el amor de Dios. Y es un amor de Dios que se difunde. Una vez que una persona recibe en sí misma el amor de Dios o vive en el amor de Dios a través de la gracia, a través del no pecar, mantenerse en gracia de Dios, los sacramentos, etc. Entonces, ese amor de Dios se va difundiendo a su familia, en su ambiente de trabajo, en su escuela, donde sea. Por eso los santos, el amor de los santos es difusivo, tienden a expandirse. Entonces, por ejemplo, recordamos a San Juan Pablo II, una persona que irradiaba ese amor. Madre Teresa de Calcuta irradia un amor que ya no es el amor natural, es un amor que proviene de Dios. Por eso la importancia de la presencia de los santos en el mundo, porque son los que más irradian ese amor de Dios. Entonces estábamos hablando de esa caridad. Pero hay cosas que me faltaron de la clase pasada. Entonces estuvimos hablando un buen rato de la caridad. Me faltó hablar de la adoración.
La adoración es el culto que se le rinde propiamente a Dios. ¿Qué es la adoración? Primera cosa, reconocer a Dios como ser superior, infinitamente superior, superior en todo, y someterse a Él. Someterse a su voluntad, a sus preceptos, a sus mandamientos. Uno se somete, ¿por qué? Porque es superior en todo, en bondad, en amor, en inteligencia, en poder. Entonces, le reconozco y me humillo y me someto a Él. Por ejemplo, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, dice el Evangelio que Jesús se postró como hombre. Él se postra ante su Señor, una manera también de enseñar, un acto de adoración, y hace una oración: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le reconoce como ser superior y someterse a Él. Eso es lo propio de la adoración. Por eso no podemos hablar, la adoración no es solamente una cuestión de gestos, mucha gente, o de actitudes. A veces pues se le critica al católico, es que los católicos adoran a la Virgen, los católicos veneramos a la Virgen, pero no la adoramos, porque reconocemos que la Virgen es una criatura que también está sometida a Dios. Le veneramos y le honramos como hija predilecta de Dios, pero no la adoramos porque no nos sometemos a ella en cuanto a ella, sino que nos adherimos a ella porque ella está adherida a Dios primero. Entonces, esa es la razón. Como una persona en el mundo se adhiere a un buen ejemplo que encuentra en este mundo. Por ejemplo, un buen sacerdote, un buen guía espiritual, un buen amigo. Entonces, no, pues esta persona me ayuda a ir a Dios. Entonces, como le ayuda, pues se adhiere a esa persona, porque él es un bien para ella, es un bien que le ayuda a acercarse a Dios. Eso hacemos nosotros con la Virgen. Y le veneramos y le honramos como lo hizo el ángel Gabriel. Dios te salve María, dijo el ángel Gabriel. Es una palabra de honor. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y Santa Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, esa es la diferencia. En Dios, nuestro punto de adoración nos hace reconocerle como un ser superior, supremo, máximo, principio y fin de todas las cosas. Y como tal, nos sometemos a Él, a su voluntad, en cuanto a Dios, cosa que no hacemos con otras criaturas. Muy bien, eso es la adoración. Entonces, digamos, son las cosas que uno debe cumplir con el primer mandamiento. O sea, el primer mandamiento, una de las cosas que nos manda, la adoración. El primer mandamiento nos manda a adorar. Otra cosa que... creo que esto sí lo habíamos visto en la clase pasada, me parece, no sé, no. El sacrificio. Hablábamos la clase pasada que en toda cultura siempre se ha ofrecido sacrificios. A quien se le reconoce como Dios o como al que uno le rinde culto, el hombre tiende a ofrecer sacrificios. Aunque hasta los malos, por ejemplo, los satánicos ofrecen sacrificios. ¿Por qué? Porque es parte de un culto. No es que eso esté bien, desde luego está mal, muy mal. Pero para que veamos que es una tendencia natural en el ser humano ofrecer estos sacrificios a quien se le reconoce como Dios. Entonces nosotros, como nos reconocemos inferiores, ofrecemos algo nuestro a Dios. Entonces, pues, la otra vez preguntaban, bueno, ¿en qué se puede ofrecer? De todo se puede ofrecer un sacrificio. Los pastorcitos de Fátima, ¿no? Son un gran ejemplo de
de sacrificio. Les ofrecían algo sabroso, preferían algo menos sabroso o se abstenían de ello. Me acuerdo Francisco que le ofrecen un aguamiel y Francisco la rechaza, hacía mucho calor, un agua fresca, dulce, y Francisco la rechazó. O Jacinta, que estando enferma sentía gran repugnancia por la leche y llega su mamá con un vaso de leche y en un principio le dice que no la quiere tomar. Y estaba Lucía a su lado, la había ido a visitar, y Lucía le dice, ¿por qué no te tomaste la leche? Hubiese sido un buen sacrificio. Y ahí Jacinta como que reaccionó y dijo, mamá, tráeme la leche, porque sí la quiero tomar. Entonces le repugnaba, pero en cuanto a sacrificio quiso tomársela. Ellos hicieron este sacrificio y otros muchos. Aguantar una fila con paciencia, no responder cuando uno arde en deseos de responder, a veces no de tan buena manera, aceptar una orden, que a veces puede ser difícil, de un jefe, de un sacerdote, etcétera. Sacrificios, aguantar una mala palabra que se dice en familia, y bueno, tener paciencia. Y así podemos ofrecer continuamente sacrificios a nuestro Señor. ¿Qué más? Bueno, seguimos. Esto no, creo que... También dentro de este primer mandamiento están las promesas y votos que se le ofrecen a Dios. Este es un punto interesante. Nosotros podemos prometer hacer un acto bueno a Dios. Cuando uno promete o hace un voto de hacer un acto bueno, vamos a decir que ese acto aumenta en bondad. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo ofrezco el voto o hago una promesa de que, por ejemplo, de que todos los meses voy a ir a la Virgen de Guadalupe. Yo vivo en México, entonces, bueno, todos los meses iré a la Virgen de Guadalupe. Estoy ofreciendo un acto de religión bueno, ir a la Virgen de Guadalupe. Ya ir a la Virgen de Guadalupe es un acto bueno. Ya es un acto, no, voy a ir a rezar a la Virgen de Guadalupe. Y la iré a visitar. Estoy ofreciendo un acto. El ir ya es un acto bueno. Pero al ponerle la promesa, a uno prometerlo, le ofrezco dos cosas. Ir a la Virgen de Guadalupe y cumplir mi promesa. Son dos cosas. Ir a la Virgen de Guadalupe, una, cumplir mi promesa. Dos, el cumplir la promesa es un acto de religión bueno. Entonces se ofrecen dos cosas. Por eso, por ejemplo, los votos, quien hace un voto religioso, hago voto de pobreza, castidad y obediencia. Quien hace un voto aumenta el bien, porque claro, no da la cosa una sola vez, la da para siempre. Hago voto de pobreza, no es que voy a dar vamos a decir 1,000 pesos, ni 100 pesos, yo vivo en México, en moneda mexicana, o vamos a hablar en dólares, si hay personas de otro lugar, no voy a dar $100, no voy a dar $100, voy a dar toda mi capacidad de poseer, y además la voy a dar con un voto, es decir, lo voy a dar para siempre. Es para que se vea un poquito la diferencia. Supongamos que yo tengo un arbolito. Este me salió muy clarito, me salió este. Tengo un arbolito que da manzanas. Este arbolito da manzanas. Me salió medio feo el arbolito, pero bueno. Tengo mi arbolito que da manzanas. Entonces,
Yo puedo dar toda la cosecha de un año. Voy a dar toda la cosecha del arbolito de un año. Pero el que hace un voto dice, yo voy a dar las cosechas para siempre. Todo ese árbol va a ser para todo, siempre lo voy a dar. Esa es la diferencia. Y aumenta el hecho de prometer y cumplir lo que uno promete, también es un acto bueno, que aumenta la bondad de un acto. Eso sí, si uno no va a cumplir, es mejor no prometer. Si yo veo que no voy a cumplir, voy a hacer un voto de castidad, pero al rato me quiero casar, pues no, mejor no lo haga, mejor espérese un rato y usted vea si realmente es capaz de ofrecer ese voto o mejor no lo ofrezca. Porque es mejor no ofrecer que ofrecer y no cumplir. Entonces, cuando uno hace un voto, hay que cumplirlo. Pero esa es la bondad del voto. Entonces, uno puede ofrecer promesas a Dios. Pero sí hay que cuidar que esa promesa se ajuste a la realidad, o sea, que yo efectivamente lo vaya a cumplir, porque es preferible no prometer si tengo dudas si voy a cumplir. No, yo no tengo duda, yo creo que puedo cumplir. Con la gracia de Dios, creo que puedo cumplir. Ah, pues muy bien, adelante con su promesa. Por eso, en cuanto a estas cosas, promesas y votos, si van a involucrar mucho tiempo, un voto de por vida, por ejemplo, es muy conveniente, extremadamente conveniente, consultarlo con un confesor, con un director espiritual que nos pueda ayudar a discernir si yo tengo capacidad de hacer ese voto. Ahora hay otras promesas que son más, que no involucran tanto. Si mi mamá se cura, voy a ir a pie a la Virgen de Guadalupe. Entonces ya, si mi mamá se cura, bueno, se curó, pues tengo que ir, lo prometí. No se curó, no estoy obligado a ir, porque mi promesa era si se cura. Entonces, estas cosas. Hay sacramentos que implican unos votos. El bautismo, la confirmación, el matrimonio y el orden sacerdotal. Llevan implícitas unas promesas. El bautismo, las promesas bautismales, el deber que adquiere el bautizado de acrecentar su fe, de vivir según la fe, ir acrecentándola conforme vaya creciendo en edad, en sabiduría, tiene que ir aumentando su fe. Quien hace la confirmación hace la promesa implícita dentro del sacramento de defender la fe, es una promesa también, la confirmación. La promesa del confirmando que va a defender la fe. En el matrimonio, la promesa de la fidelidad conyugal, que no es solamente la fidelidad entre los cónyuges, sino que también es la fidelidad de los cónyuges con Dios. Se le está ellos se prometen mutuamente, los cónyuges se prometen mutuamente, pero esa promesa también se la están haciendo a Dios. Por eso el adulterio no es solamente una falta contra el otro cónyuge, es también contra Dios, porque los esposos le habían prometido a Dios, al cónyuge y a Dios fidelidad. Entonces hay unas promesas dentro del matrimonio. La promesa de compartir los bienes, una promesa de compartir bienes. Que cuando uno dice, no, yo no quiero, esto es mío, no, o no quiero aportar esto a la familia, hay una promesa de por medio, de que hay un bien patrimonial, porque claro, la familia necesita dinero y necesita una casa y necesita unos bienes materiales. Por eso hay una promesa también en el patrimonio matrimonial. El orden sacerdotal lleva implícita la promesa de obediencia a la autoridad eclesiástica competente, los religiosos a su superior y los sacerdotes diocesanos al obispo. Y también lleva implícita la promesa
del celibato sacerdotal. Entonces, lleva unas promesas implícitas. La promesa también de defender la recta doctrina. También son parte de las promesas, de vivir de acuerdo a la santidad sacerdotal. Entonces, estos sacramentos también llevan implícitas unas promesas. Y por último, los consejos evangélicos. Son los que les comentaba. Jesús muchas veces habló del beneficio, te daban unos consejos que que no obligan a todo el mundo, pero que el Señor lo aconsejó para quien lo pudiera vivir. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando se le acerca el joven rico y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y Jesús le dice: no mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio, etc. Y le nos dice los mandamientos que todos estamos llamados a cumplir. Y el joven dice: todo eso yo lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Esta pregunta del joven rico indica un deseo interior, porque Dios pone en nosotros un deseo al que es bueno, le pone el deseo de más, de mayor bondad. ¿Qué más? Le pregunta el joven rico. Y Jesús le dice: si quieres, es libre. Si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto, vende tus bienes, dalo a los pobres, y tú ven y sígueme. Le hace una invitación: déjalo todo, quédate solo conmigo, déjalo todo bien material. Y claro, el otro dice que no responde, se fue triste. Es una invitación, un consejo: déjalo todo, véndelo todo. En otros lugares dice a otro que le quería seguir, que quiere seguirle de más cerca. Le hace también la insinuación de cómo va a ser la vida viviendo cerca de Jesús. Jesús le dice: las aves tienen nidos, las zorras madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es una invitación. Mira, puedes seguirme, pero el seguirme de cerca muchas veces puede implicar dejarlo todo. Es una invitación, un consejo. También hace el consejo de la castidad. Cuando habla Jesús del matrimonio y que el matrimonio se debe vivir en fidelidad hasta que la muerte los separe. Y San Pedro le dice: pues entonces no conviene casarse. Si uno tiene que vivir con una sola esposa, entonces no conviene casarse. Y Jesús le dice: no todos pueden eso, no todos pueden. Pero unos, Dios los va a llamar a ese estado, a seguir sin casarse. Por eso dice Jesús, hay unos que los hombres le hacen eunucos. Eunucos eran los hombres que eran, digamos, de alguna manera, pues, operados para que no pudieran casarse, no pudieran tener descendencia. Unos los hacen eunucos. En esa época se hacía esta barbarie, por cierto, pues se hacía. Y otros se harán eunucos a sí mismos, es decir, van a vivir en castidad por el reino de los cielos. Entonces, claro, un consejo evangélico, es un consejo. No todos pueden esto, Pedro, pero hay algunos que van a poder y van a querer hacer esto por el reino de los cielos,
por un afecto superior. Entonces, bueno, estos son los consejos evangélicos y con esto creo que termino la clase que debía haber terminado la semana pasada. Y ahora pues vamos a lo propio actual, a lo que nos corresponde hoy. Seguimos con el primer mandamiento, pero otros deberes que también implica el primer mandamiento. Uno es el deber social de rendir culto a Dios. El culto a Dios no debe ser solamente una cosa privada. Por eso uno va a misa los domingos. Una de las es un mandamiento, pero una de las razones por la que uno debe ir a misa los domingos es porque una cosa es el culto privado. Hay gente que dice, si yo, rindo culto a Dios, no, yo rezo en mi casa. Dios y yo en mi casa. Yo no necesito ir a la iglesia para hablar con Dios. No es verdad que a lo mejor usted no necesita ir a la iglesia para hablar con Dios, pero Dios es el creador de la sociedad. Y como es el creador de la sociedad, y es el creador suyo, y el creador de su familia, y el creador de todas las cosas, se le debe rendir un culto público, porque es el creador de cada uno de nosotros, y se le debe un honor público. Es decir, que todos tenemos que ver que usted rinde culto a Dios. No es solamente una cuestión privada. O sea, no, Dios y yo, y yo y Dios, y nadie más. No, tenemos que ver que usted adora a Dios. Mas es una ayuda, no solamente para usted, sino también para la sociedad. Que la sociedad vea que usted conoce a Dios, que le ama, que le rinde culto, que le adora. Y que esa adoración, todos vemos que usted va allí a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de la sociedad. No solamente es el creador individual nuestro, es el creador de toda la sociedad. Luego, toda la sociedad le debe rendir culto a Dios. Ahora ven, por eso, por ejemplo, cuando se dice, es que el Estado es laico. Muy bien, pero eso es un error. Porque Dios es el creador de la sociedad. Luego, la sociedad, también civil, debería rendir honor a Dios. Por eso que esa expresión, el Estado laico, refleja la decadencia de nuestra moral, que nuestra moral ha decaído. Entonces, hacemos una separación. No, lo privado, Dios está en el ámbito privado, pero no está en el ámbito público. Por eso las leyes están como están. Y por eso muchos políticos, servidores públicos están como están, porque como no pongan a Dios en primer lugar, socialmente va a haber una decadencia. De ahí leyes tan terribles como el aborto, la eutanasia, el divorcio, la educación sin Dios y un sinfín de leyes harto perniciosas. Entonces, claro, si uno pone a Dios, por eso, por ejemplo, la sociedad medieval, tan mal vista, era una sociedad mucho más acorde al orden divino, porque la autoridad estaba sometida a Dios, o por lo menos se veía, era aceptado que la autoridad debía rendir culto a Dios, la autoridad civil. Eso ya, cuando se separó, claro, imagínense, es dejarle a Satanás el que pueda dictar leyes, el que pueda dar la educación en los colegios, es el que decida en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación y un sinfín de cosas más. Entonces, claro, el hombre se hunde en leyes pecaminosas, y no solamente pecaminosas, sino que
que en vez de ayudar al hombre, le perjudican. El divorcio ha perjudicado tremendamente la sociedad. El divorcio es el padre de los hijos de familias desestructuradas. Es el origen. Entonces, claro, por eso. Entonces, hay un deber social. Hay un deber social también. Ese deber social de rendir culto a Dios debe tener también unos matices. Me perdí aquí. Fíjense que este deber social debe tener amor a la verdad. O sea, el deber social debe estar conjunto con el amor a la verdad. Debe dejar que la persona obre según su conciencia. Ahora en países, bueno, les llaman desarrollados, les llaman. Están proponiendo que no haya secreto de confesión. Claro, es un atentado grave contra la conciencia de la persona. Ni decir leyes como en medicina, terrible, un pobre médico. No, pues que el médico tiene que estar obligado a hacer un aborto si se lo piden. Queda obligado a matar a alguien si el Estado se lo manda, en muchos países, etcétera. Debe respetar también el orden social, la libertad religiosa. Etcétera. Entonces, esto es en cuanto al orden social del culto a Dios. Entonces, debería tener, a Dios se le debe no solamente un culto privado, un culto público, se le debe a Dios. Por eso también son buenas las procesiones. Es que va a haber un vía crucis, muy bien. Tiene que haber un culto público a Dios. Es que va a haber procesión a la Virgen de Guadalupe. Bien, porque tiene que haber un culto público a Dios y a quienes le honran a Dios, como la Virgen. Es que va a haber, vamos a ir en peregrinación a Cristo Rey. Muy bien, porque tiene que haber un culto público a Dios. Todas las cosas que ayudan a lo público, pues también. Y fíjense que Dios premia el culto público, beneficiando especialmente a toda la sociedad que de alguna manera participa de ese culto público. El presidente de Ecuador, un presidente de Ecuador que consagró Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, el único país que ha sido por una autoridad competente y pública, especialmente civil. Yo creo que en España también a lo mejor algún rey también consagró, pero este fue un presidente, no fue un rey, no es época tan lejana, que consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús. Qué bonito, todo el país se beneficia de eso. Dios bendice a todo un país. También es bonito cuando la autoridad adora a Dios, porque cuando la autoridad adora a Dios, todo el pueblo se beneficia de esa autoridad. A través de esa autoridad, Dios bendice a todo el pueblo. Lo contrario, cuando una autoridad rechaza a Dios, todo el pueblo se ve perjudicado. Seguimos. Cosas que prohíbe también este mandamiento. Prohíbe la idolatría. Que es la adoración de dioses falsos. Puede ser de distintas maneras. El satanismo es una manera de idolatría, yo diría de las peores, pero no es la única. Aquí en México muy extendido,
lo de la Santa Muerte, a unas 15 minutos de este lugar donde yo vivo. Hay una casa que parece que tiene una capilla dedicada a esta cosa llamada Santa Muerte, que de muerte debe tener mucho y de santa nada. Entonces, claro, se ha extendido muchísimo, muchísimo. Porque cuando decae la fe verdadera, prende la fe falsa. Eso es así. El hombre es un ser religioso. Y cuando no adora al Dios verdadero, adora sí o sí a dioses falsos. El dinero, también Jesús habló del dinero como una manera de idolatría. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Por qué? O sirves a uno o sirves al otro. Pero a los dos juntos no los vas a servir. Uno u otro. No se pueden tener. Hay gente que rinde culto a su cuerpo, dedicándole horas y horas y horas y gastos y dinero y le invierten a un cuerpo que sí o sí, o que pues que acaba en destrucción. El cuerpo acaba en destrucción, el alma no. Entonces, claro, dioses falsos, amuletos. Bueno, ya hablaremos de eso. Otro matiz de esto es la superstición. La superstición es atribuir a una causa, a un efecto desproporcionado a una causa. Por ejemplo, me va a ir mal. Se atravesó un gato negro. Claro, es un efecto desproporcionado. El gato es un animal negro, naranja, a rayas, gris, blanco. No importa. Es un efecto desproporcionado. El gato no puede tener una proporción de causa en mi vida, ni en las cosas que haga, ni en las cosas que deje de hacer. Es un efecto desproporcionado. Es que si llevo, pues que por cualquier cosita que puede ser, pero cualquier cosita hoy en día, no, es que esta hojita me va a traer buena suerte. Bueno, un efecto desproporcionado. La hojita no puede causar que a mí me vaya bien. Es un efecto desproporcionado. Entonces, es atribuir efectos a cosas que no tienen por qué causarlo. Los horóscopos, pues otra soberana tontería. O sea, es que tú eres tal cosa y yo soy esto otro. Entonces, y yo siempre me he imaginado que el que está escribiendo el horóscopo de cualquier medio de comunicación, que hoy en día pues todos los medios de comunicación, ahí ponen su horóscopo, pues estará ahí a ver qué le pongo a este. No, pues a este, hoy le voy a poner esto y escribirá ahí cualquier tontería. Y claro, nos falta el que le acierta, porque entre tanta gente, pues claro, en alguno le acertará. Efectos desproporcionados. Siempre le enseño a mis alumnos, tú eres libre. Tú eres libre. Y tú vas a decidir los efectos que tendrás en tu vida. A ver, si estudias, te va a ir un poco mejor. Si no estudias, te irá peor. Si un hombre trabaja, ganará pues su dinero. Si no trabaja, pues no va a ganar. Si asiste todos los días al trabajo y es responsable, va a mantener su trabajo. Si se emborracha y va un día, 2 días no va, al cuarto vuelve a ir, 3 días no va, pues lo van a echar. Eso no es suerte. Eso es una causa y un efecto. Eso es tu libertad. Y las gracias que Dios nos concede para realizar nuestras tareas, labores y para que nosotros podamos crecer en gracia. La adivinación son pecados contra el primer mandamiento.
La adivinación es terrible y tremendamente esclavizante, muy esclavizante, porque muchas veces empieza por un juego, pero poco a poco empieza a atar a la persona, con la gravedad que muchas veces Satanás usa este medio para atraer almas y dominarlas y perderlas. ¿Por qué? Porque Satanás es un ángel y como ángel y tiene como ángel inteligencia angélica. Y con esta inteligencia angélica de ángel, ángel malo, pero inteligente, no es tonto, tiene una inteligencia superior a la humana. Por eso uno no se tiene que meter con Satanás y siempre estar del lado de Dios y que Dios nos defienda. Pero uno no, como dicen en mi pueblo, no hay que meterse en las patas de los caballos. Con las cosas de Satanás, cuidado. Entonces, quien se mete en la adivinación se mete en el terreno satánico. Porque muchas veces Satanás inspira respuestas que pueden causar asombro y atan. Pongo un ejemplo. Hay una religiosa muy bien que yo he visto que en internet tiene muchas cosas y Sor Emanuel. Sor Emanuel es una religiosa que durante un tiempo de su vida participó de esto, es una persona conversa, Sor Emanuel. Es decir, que en un tiempo está apartada de Dios y después cambia. Una persona conversa, no de conversar, sino que ha cambiado. Conversión significa cambio, una persona que ha pasado de estar opuesta a Dios, en el lado contrario de Dios, y que de repente se pasa al lado de Dios. Y ella cuenta que ella se dedicaba al comercio exterior y que un compañero de trabajo, un jefe, no recuerdo bien, le lleva a un señor que leía las cartas astrales. Y cuando ella llega a que le lean la carta astral, este hombre le dice, es que yo tengo el libro de tu vida. Y saca un libro. Y le lee toda su vida pasada. Con gran, claro, imagínense que a uno le digan toda la vida pasada, así de una, y uno sin fe, o ya con la fe harto perdida, claro, se impactó que de la nada la conociera. Más ella estaba en la India. Esto pasó en la India, ella es francesa, o sea, el hombre no tenía por qué conocerla. Y se asombra, y además el hombre le dice, y además tengo otro libro, tengo el libro de tu futuro. Claro, otro asombro. Este hombre les ayudaba en los negocios, pero ¿por qué conocía su pasado? ¿Quién se lo había dado a conocer? Satanás. Satanás conoce nuestro pasado. No conoce el futuro. No lo conoce. Lo puede intuir. Como yo puedo decir, en 15 días vamos a estar en otra vez en un momento, en otra clase. Lo intuyo. ¿Por qué? Porque cada 15 días siempre tenemos esta clase. Lo puedo intuir, pero no estoy segura. Así Satanás. Como conoce muchas cosas, puede prever otras usando su poderosa inteligencia, pero inteligencia que está más corrompida que de los ángeles buenos. O sea, un ángel bueno es más inteligente que Satanás, porque el ángel bueno no tiene corrompida su inteligencia por la maldad, Satanás sí. O sea, el ángel bueno, eso tienen de bueno también, que en cierto sentido, pues, no han perdido sus facultades. Sí, claro, la adivinación muchísimas veces usa del poder satánico para inducir. Claro, esta persona, cuando llega a cuenta sobre Manuel, que le cuenta todo eso, quedó atada a la adivinación. Después no movía un pie sin ir a consultar la carta astral, hasta que se convierte.
Y esta, pues, voy a decirlo, esta sensación de esclavitud que le producía saber que su destino estaba escrito, le producía desesperación, porque empezó a pensar que ya no era libre y quiso tomar decisiones terribles a causa de esto. Le causaba una gran depresión. Fíjense que uno en un primer momento puede entusiasmar, pero a la larga le causó gravísima depresión. Saber que todo estaba escrito, todo, porque además se cumplía. Las cosas que le iban diciendo se cumplían. Pero dejaron de cumplirse cuando se acercó a Dios. Cuando se acercó a Dios, todo eso se rompió, volvió a ser libre. Claro, en la adivinación jamás te van a decir, confiésate, ve a misa los domingos, cumple los mandamientos, vive en fidelidad. ¿Qué te van a decir? Busca tal negocio, tal persona te quiere hacer daño, este hombre te odia, no te fíes de esta otra persona. Va creando un mundo, el mundo claro, me va haciendo hacer no la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás. Por eso es tan terrible esto, porque atrapa y me arrastra a la voluntad satánica. Por eso es tan perniciosa la adivinación. Y por eso también atrae tanto la presencia satánica en la vida. Y por eso también los exorcismos, ¿no? Posesiones diabólicas a través de esto. Porque claro, Satanás empieza a dominar la voluntad de la persona. Y de la voluntad a meterse adentro, un pasito. Entonces, por eso, claro, pues ya me dio la voluntad, pues tengo permiso para meterme, pum, me meto. Entonces, por eso siempre los exorcistas han advertido de que esto no es un juego. Es muy peligroso, porque es abrir una puerta. Muy juntito a esto, la magia. Buscar tener poderes. Yo quiero tener poderes para dominar a otro, para que se haga mi voluntad, para etcétera, etcétera. Fíjense qué distinto es la Virgen María. Fíjense que la Virgen María, le llamamos la Virgen María todo lo puede, todo lo consigue pidiéndolo. Se lo pide a Dios y Dios se lo concede, porque ella ha hecho la voluntad de Dios. Entonces es muy poderosa la Virgen. Pero fíjense que la Virgen es poderosa, pero porque se somete a la voluntad de Dios. Ese es su poder. Ahí radica todo su poder, en someterse, cumpliendo lo que Dios quiere de ella. Este es el poder de los santos. Por eso pedimos la intercesión de los santos. ¿Por qué es poderoso el santo? Porque se somete al poder de Dios. ¿Cómo se llama este santo que hacía tanto? San Martín de Porres. San Martín de Porres que hacía cosas increíbles. Bilocación, multiplicación de la comida, ciencia infusa, es decir, que conocía las cosas sin leerlas, sin estudiarlas, etc. Venían teólogos y sabía, y nunca había estudiado, y tenía un gran conocimiento, etc. Poder de hacer milagros en vida, pero tenía gran sometimiento a la voluntad de Dios y una grandísima y profunda humildad. Tanta humildad que un día su superior tenían un problema económico, él era de piel morenita, y le dice a su superior, véndame como esclavo, yo puedo trabajar para que el convento no pase necesidad, véndame, yo estoy joven, véndame. Imagínense la humildad de este hombre. Entonces, claro, se opone a esto. Esto es a través de la soberbia. Yo quiero dominar, yo quiero tener dominio de las cosas. No, tú vas a dominar sometiéndote a Dios. Ahí está el verdadero dominio.
tentar a Dios. Por ejemplo, no voy a ir al médico por esta enfermedad, voy a dejar que Diosito me cure, pero Dios ha puesto unos medios naturales para tu curación. No tienes que esperar que Dios haga un milagro si no hay necesidad. O sea, los milagros se pueden pedir, pero cuando hay necesidad, si te puedes tomar la pastilla para sanarte, pues tómate la pastilla. Por eso, por ejemplo, cuando Satanás tienta a Cristo y le dice, tírate, porque van a venir los ángeles y te van a recoger. Y Jesús dijo, no, porque no, tentarás al Señor tu Dios. Yo no tengo necesidad de tirarme a ningún lado para que me recoja ningún ángel. No hay necesidad de tentar a Dios. Eso sería una cuestión absurda. Yo no tengo necesidad de tirarme aquí. Y hay que cumplir el mandamiento, no hay que tentar a Dios. Entonces hay que cumplir los medios y pedir a Dios. Y nosotros poner nuestra parte humana para que Dios cumpla lo que tiene que cumplir. El sacrilegio. El sacrilegio es profanar algo santo. Por ejemplo, comulgar estando en pecado mortal. Hay una reunión social, yo sé que estoy en pecado mortal, ay, me voy a acercar a comulgar porque todo el mundo está en la fila de la comunión. Ah, no importa que yo no esté en estado de gracia, no importa, ya me confesaré después. Eso es un sacrilegio. Las cosas santas hay que tenerlas por santas. Me voy a callar este pecado en confesión. No lo voy a decir, me da mucha vergüenza. Callar pecados graves en confesión es un sacrilegio. Y en general, profanar las cosas santas. Entonces, es lo que se llama un sacrilegio. Y por último, y con esto terminamos la clase, simonía. Es agregarle un valor a algo por ser una cosa santa o cobrar por las cosas santas. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un rosario. Entonces el rosario vale, vamos a ponerlo en dólares, el rosario vale $5. Entonces, pero el rosario está bendito. O ya me pedí al Padre que bendijera el rosario. Entonces me dije, aquí tengo rosarios, estos no están benditos, $5. Pero estos rosarios de acá están benditos, $6. Eso es simonía. Es ponerle precio a una cosa santa, en este caso la bendición. Entonces, claro, eso se llama simonía. Y viene de Simón el mago, que cuando vio de los hechos de los apóstoles, andaban los apóstoles hacían muchos milagros, y Simón el mago vio los milagros que hacían los apóstoles y quiso comprarlos. Les pidió a los apóstoles cuánto le cobraban para que le cedieran ese poder. Sí, claro, es un pecado grave. Querer comprar las cosas de Dios, esos dones divinos, ponerles un precio. Entonces, eso es lo que se le llama simonía. Entonces, pues bueno, creo que eso es la clase de hoy. Dios mediante seguiremos hablando del primer mandamiento. Todavía estamos hablando del primer mandamiento, llevamos varias clases, creo que esta es como la tercera o cuarta clase del primer mandamiento, para que vean que cada mandamiento da para mucho cada mandamiento.